voy a hablar sobre la aplicación de los estudios de benchmarking en el ámbito académico. Esto es un resultado de la experiencia que obtuve al realizar el estudio del International Ship and Offshore Structure Committee, que va a ser realizado en el año 2022 en Canadá. Este trabajo fue realizado como parte del Núcleo de Estructuras Oceánicas, que es un laboratorio de investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde yo trabajo. ¿Sí? Primero vamos a empezar por definir qué es el benchmarking, ¿no? El benchmarking consiste en tomar comparadores o benchmarks, ¿no? Que de un producto, un servicio o un proceso que nosotros vamos a querer mejorar, ¿no? Obviamente esos comparadores van a ser las mejores empresas que presenten las mejores prácticas sobre el área de interés, de tal manera que nosotros podamos capturar sus conocimientos para mejorar nuestros procesos y mejorar nuestras prácticas y aplicarlas, ¿no? Obviamente a cada una de nuestras actividades. Entonces, en el ámbito académico básicamente vamos a realizar lo mismo, simplemente que lo que vamos a hacer es decir, cada universidad tiene unas líneas de investigación, ¿no? Varias universidades obviamente se sobreponen, por decir, estabilidad o diseño de una embarcación. Entonces queremos hacer la mejor embarcación para un determinado propósito. Por ejemplo, la experiencia que han tenido los muchachos sobre el desafío náutico, el Duna, que también los alumnos de la Universidad de Ingeniería han participado, en la cual tenemos a varias universidades diseñando remolcadores en escala reducida y los someten a una serie de pruebas, ¿no? Obviamente cada uno tiene un diseño independiente, no se interrelacionan, no intercambian información, y al final lo que se quiere es obtener el mejor remolcador con una serie de parámetros que los organizadores definen, ¿no? En este caso, el estudio de benchmark que nosotros vamos a realizar ha tenido un proceso similar, es decir, nos han dado una información limitada a todos los participantes y cada uno ha obtenido resultados independientes, ¿no? El objetivo del estudio es después comparar y ver, oye, ¿por qué has elegido esta condición de contorno? ¿Por qué has elegido este refinamiento de malla? ¿Por qué has elegido esta representación de las tensiones residuales o demás, como vamos a ver un poquito más adelante? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho el estudio? Es básicamente a este panel de acá. Este es un panel en escala reducida, sí, pero de todas maneras tiene unos 6 metros de longitud y aproximadamente unos 2 metros y medio de ancho. Esta es la máquina donde fue ensayado, tiene una capacidad para unas 500 toneladas de compresión, perdón, para 1000 toneladas de compresión, y esta es la máquina en general, esta es la vista total de la máquina, esta es una vista ya únicamente de la muestra ya siendo ensayada, y estos cilindros que vemos acá, que acá los vemos amplificados, son cilindros que van a evitar el desplazamiento vertical del panel simplemente para simular la condición de continuidad. Es decir, este panel está representando el fondo de una embarcación que va a ser sometida únicamente a compresión uniaxial por la dificultad de implementar otro tipo de pruebas, ¿no? Originalmente el estudio iba a considerar presiones laterales, pero debido a la pandemia el estudio tuvo que ser reducido, entonces simplemente se decidió por considerar la compresión uniaxial, ¿sí? Este panel tiene dos secciones, una sección con dos espesuras diferentes de placa, ¿no? En una tenemos en una tenemos una espesura menor, sí, voy a ver si tengo más adelante los datos. A ver. Y bueno, empecemos primero por quiénes son los participantes, ¿no? Como mencioné, el estudio consiste en enviar a diferentes instituciones una serie de informaciones básicas y a partir de ellos, que ellos con su conocimiento y con su experiencia realicen el estudio. Entonces, las universidades que han sido, o los países que han sido invitados, ¿no? Instituciones, corresponden a Estonia, Alemania, Italia, Japón, a Corea del Sur, a Noruega, a China, a Suecia, al Reino Unido. También está Brasil, obviamente por la Universidad Federal del Río de Janeiro, que es la que nosotros representamos. Alemania, Japón, Noruega, Corea del Sur, ¿no? Y dos más del Reino Unido. Entonces, en algunos tenemos casos, por ejemplo, a la DNB, representantes de la DNB de Noruega, representantes de la DNB de Alemania, tenemos a la Universidad de Génova, tenemos a la Universidad de Kyushu, tenemos a la Universidad de Seúl, tenemos a la Universidad de Chalmers, tenemos a la UFRJ, ¿no? Universidad de Southampton, a la Universidad de Newcastle, la Universidad de Pusan, la Universidad de Osaka,
y una serie de otras instituciones que bueno, que muestran que el estudio ha sido bastante selectivo en cuanto a los participantes, ¿no? El ensayo fue desarrollado por el NAVSEA, el Warfare Center, ¿no? En los Estados Unidos. ¿Sí? Él dio una serie de informaciones, no pudo, digamos así, los participantes fueron recibiendo informaciones de forma paulatina, no tuvimos completamente toda la información, y por ser el estudio recién presentado el próximo año, yo no voy a poder dar mayores detalles, voy a limitarme a presentar los estudios que yo hice, y simplemente al final voy a presentar una breve comparación con los resultados obtenidos por los demás participantes, ¿sí? Tuvieron varias fases, ¿no? Como mencioné, el estudio tuvo varias fases. Es decir, o sea, inicialmente se nos da la geometría simplemente idealizada, la geometría inicial, la geometría de proyecto. Se nos pide utilizar todo nominal, ¿no? O sea, es decir, material nominal, espesura nominal, imperfección geométrica de acuerdo a las guías, a las normas de las clasificadoras. Eso fue la fase inicial. Después la segunda fase tuvo también 3 etapas. En la primera se nos da la imperfección medida. En la segunda se nos da los espesores reales, los espesores medios reales. Ahora voy a explicar en qué consiste exactamente eso. Y después en la tercera etapa de la segunda fase se nos da los espesores reales, ¿no? Y el material también, ya, el material ya caracterizado. En la tercera fase básicamente vamos a tener el material real, el espesor medido y las imperfecciones medidas, ¿no? Ahora, el espesor medido, vamos a ver cuál es la diferencia entre el espesor medio medido y el espesor medido como ellos lo definieron, ¿no? En la tercera fase ya vamos a tener las curvas de tensión de formación reales de cada elemento. O sea, anteriormente simplemente teníamos el módulo de elasticidad y la tensión de fluencia. Ahora vamos a tener toda la curva. ¿Sí? O sea, la parte plástica y la parte elástica y la parte plástica. En la última fase simplemente se nos pidió que colocáramos las tensiones residuales idealizadas, ¿no? Entonces nosotros iniciamos el estudio haciendo una serie de análisis preliminares. En los análisis preliminares nosotros primero tenemos que definir qué tipo de malla vamos a utilizar, qué tipo de elemento, qué tipo de software, cuáles van a ser nuestras condiciones de contorno. Obviamente cualquier estructura, al ser aplicada mediante elementos finitos, un estudio de elementos finitos en Abaqus, nosotros debemos definir, vamos a utilizar una malla estructurada, una malla no estructurada, vamos a utilizar elementos sólidos, elementos de cascarón, elementos qué tipo de condición de contorno y demás. Entonces nosotros lo que hicimos fue primero un análisis de sensibilidad de malla. ¿En qué consiste? Es decir, voy a ir la geometría del cuerpo a ser ensayado va a ser representado mediante varios refinamientos de malla. O sea, elementos más grandes van a obtener un resultado, digamos, menos exacto, y mientras más refinada la malla va a ser mejor. Simplemente que va a haber un punto en el que va a haber un equilibrio entre el resultado y demora, ¿no? O peso computacional. Es decir, yo no puedo colocar elementos que representen micras en una estructura que pues tiene 50 metros, ¿no? O sea, eh, va a haber un tamaño óptimo en el cual yo ya no voy a obtener una mayor diferencia entre utilizar un elemento de un determinado tamaño y otro mucho menor, ¿no? Básicamente es eso. Y también nosotros nos vamos a basar en ver si es que vamos a utilizar una malla estructurada o una malla no estructurada. Una malla estructurada básicamente es una malla cuadrangular, una malla ordenada, y una malla no estructurada obviamente es una malla aleatoria que va a generar automáticamente el software, ¿no? En cuanto a las condiciones de contorno, como se vio, el panel estaba sujeto en sus extremos por unas planchas hacia la máquina de compresión. Nosotros reemplazamos esa condición a través de un comando coupling, que lo que hace es rigidiza toda una serie de nodos que han sido seleccionados. Estos nodos, todas estas líneas amarillas, todos los nodos del extremo, como pueden ver, han sido referenciados a un único nodo, que es el centroide de la sección, y que a partir de ahí se va a aplicar la compresión. Este método ya lo hemos utilizado anteriormente en otros estudios, y precisamente era una de las condiciones del estudio, ¿no? Aplicar las condiciones de contorno de acuerdo a tu propio criterio. Y para representar
los pistones que evitaban el desplazamiento vertical en los extremos. Hemos hecho también esta condición acá, que colocamos un pequeño coupling, el punto de acá, y acá simplemente restringimos el movimiento vertical de este nodo para representar la condición que se nos dio en el experimento. A ver, continuamos. Teníamos también que presentar, en la primera fase teníamos que colocar las diferentes tipos de imperfecciones, ¿no? Es decir, nos decían primero, utilicen la geometría perfecta. Perfecto, muy bien. Lo que ocurre es que cuando se hace un análisis de estabilidad estructural en numérico, se necesita tener una pequeña imperfección para que pueda tener un camino para encontrar una solución. O sea, es decir, si ustedes recuerdan los métodos de Newton-Raphson o el método de Riggs que se utilizan estos, cuando no se tiene una imperfección, prácticamente vamos a tener una matriz helada que no va a poder ser resuelta, no va a poder ser invertida y por lo tanto no se va a poder resolver. Entonces lo que nosotros necesitamos es aplicar una pequeña imperfección. Entonces, número uno, el primer método que comúnmente es aplicado es utilizar la técnica del autovalor. Utilizamos, calculamos los autovalores de la estructura, utilizamos una combinación de ellos, damos una magnitud de acuerdo a norma, ¿no? Es decir, o sea, la imperfección inicial va a ser siempre limitada a un determinado valor, ¿no? No puede ser excesivamente grande ni va a ser excesivamente pequeña, ¿no? Es a un determinado valor. Es decir, su astillero, por más buenas prácticas que tenga, siempre va a tener una imperfección. ¿Ok? El siguiente modo en el que se implementaron las imperfecciones iniciales fue aplicar las ecuaciones de la norma, ¿no? Creo que ya son harta conocidas. Están la DNB, la GL, perdón, la DNB, la Bureau Veritas, ABS. Básicamente la IAX es la que da un tipo de ecuación para definir la imperfección en la placa, en los refuerzos. Entonces se implementó esa imperfección idealizada y se obtuvo este modelo, ¿no? Y finalmente, ya una vez que el modelo fue construido, se escaneó. Un escáner a láser se reconstruyó la superficie, ¿no? Acá la tenemos, simplemente la placa para intentar hacerlo más visual. Y acá apenas unas cuantas secciones, ¿no? Obviamente las imperfecciones están amplificadas, ¿no? No estaba tan torcido el panel, pero se va mostrando que entre cada sección y sección tiene un rostro bastante diferente a lo que lo comparamos a las ecuaciones de la norma y a los modos, propios del panel, ¿no? Acá simplemente un estudio comparando los diferentes tipos de malla, o sea, mallas estructuradas, mallas no estructuradas, y cómo es que va variando la respuesta, ¿no? Básicamente todas coinciden en la respuesta en la carga última y se diferencian en el postpandeo, ¿no? Como el objetivo del estudio es calcular la carga última, digamos que el postpandeo no es tan relevante, ¿no? Como inclusive vamos a ver al final del estudio. Los objetivos básicos son la carga última y el modo de pandeo y el local de la falla. Seguimos. También otro parámetro importante es el material, ¿no? Entonces el material en las diferentes etapas, en las diferentes fases del estudio se modeló utilizando primero un modelo elástico perfectamente plástico. Perdón, un modelo elástico perfectamente plástico, es decir, tienes el módulo de elasticidad, tienes la tensión de fluencia y finalmente se pone una raya, una línea horizontal representando la parte plástica, ¿no? Esta representación sabemos que no es muy buena, aunque siempre se utiliza como una primera aproximación. Después tuvimos modelos bilineales porque ya nos dieron, si recordarán, en la fase 2 ya nos dan el material, pero nos dan módulo de elasticidad, tensión de fluencia y nos dan tensión de ruptura. Entonces utilizamos un modelo multilineal en el que representamos, ¿no?, el punto inicial, el punto de fluencia y el punto de ruptura. Entonces tenemos dos líneas y es un modelo multilineal. Ya después, cuando nos dan los resultados del estudio, que son estas curvas de acá, ya son los cuerpos de prueba obtenidos a partir de cada placa, de cada componente, ya se puede hacer transformar de las curvas de ingeniería a las curvas reales, se aplica dentro del modelo de elementos finitos y ya tenemos la parte plástica de cada uno de los componentes. Recuerdan que mencioné que se hacía una diferencia entre los espesores medios y los espesores reales. Ok, lo que ocurre es que primero hicieron, no sé si da para percibir acá, esta es una sección que tiene una espesura, como había mencionado, una espesura menor, y esta sección tiene una espesura mayor. Solamente que, un espesor mayor. Lo que ocurre es que se midió en varios puntos
del panel inicialmente de una región, por ejemplo, dentro de esta región de mayor espesor, y se obtuvo un valor medio, ¿no? O sea, por ejemplo, era, por decir, no son los valores exactos, ¿no? Es decir, en un lado tienes 8, en otro lado tienes 11, en otro lado tienes 9, en otro lado tienes 12, y así, y simplemente sacas un valor medio, y dices, bueno, ok, el valor medio en esta región es 10, y en la otra región hicieron lo mismo, y el valor medio es 9. Entonces, en una primera etapa, en la segunda fase, lo que hicimos fue toda esta región de acá la pusimos con 10 por decir un valor, y esta otra la pusimos con 9. Ya después en la fase 3, ya en la última fase, sí nos vieron que las variaciones entre vallas y vallas, o sea, entre placas, entre reforzadores, era considerable, y nos dijeron, bueno, apliquémosla para cada región en específico. Entonces, por eso es que cada uno de estos colores representa un espesor diferente, ¿no? Que fue colocado en cada una de las etapas. En la plancha, en los refuerzos, se colocó el espesor correspondiente. Por ejemplo, estos de acá son los espesores en las alas del refuerzo mayor, de este refuerzo de acá, el más grande. Estos son en los otros elementos. Y estas son las variaciones en las placas, ¿no? Entonces, vemos que no se tiene un espesor uniforme, ¿no? Se va variando de un extremo a otro, ¿no? Entonces, a veces varía poco, a veces varía mucho. Igual acá, ¿no? O sea, varía poco, varía mucho, cae demasiado. Entonces, utilizar el valor medio no da un buen resultado, como vamos a ver al final del estudio, donde voy a presentar todos los resultados de cada una de las fases. Seguimos. Como mencioné en la última fase, se nos pide idealizar la tensión residual. O sea, se nos pide aplicar la tensión residual. Exactamente eso es lo que hace el estudio, ¿no?, de benchmarking. Es decir, bueno, señores, ya obtuvimos los resultados con imperfección inicial, con material modelado de diferentes maneras, con espesores medios y con condiciones de contornos que cada uno ha asumido, ¿no? Ahora asuman un modelo, un patrón de imperfecciones, de tensiones residuales. Entonces nosotros utilizamos el patrón más simple, que es el que existe en la literatura, que es simplemente este que tiene formas rectangulares cerca de la zona de soldadura, ¿no? Unas zonas de compresión, unas zonas de tracción, y lo aplicamos en cada uno de los elementos. ¿No? Esos son los patrones que hemos utilizado en la placa, en el ala y en el refuerzo, ¿no? Aquí ya vamos presentando un poco de los resultados. Voy a presentar los resultados de la fase 3, porque es la fase donde ya tenemos todos los materiales, o sea, todos los resultados ya con prácticamente casi nada es idealizado, ¿no? Ya tenemos material real, imperfección real, espesores reales, entonces por eso es que lo voy a presentar aquí, ¿sí? Acá estoy presentando con tres tipos de imperfección diferentes, ¿no? Con el autovalor, con la real, con la imperfección real, y con la imperfección de norma, ¿no? Las ecuaciones. Vemos cómo se comporta cada uno de forma diferente, y esto es, por ejemplo, para un modelado con material bilineal, ¿no? Esto acá es el material bilineal, o sea, es decir, tengo el punto inicial, el punto 00, tengo modo de elasticidad, tengo el punto de fluencia y después tengo el punto de ruptura. Con ese modelo bilineal obtengo estos resultados. Ahora, cuando yo aplico para cada uno las curvas tensión deformación verdadera, las curvas mudan, ¿no? Las curvas cambian y obtenemos estos resultados que vamos a ver entre uno y otro. Son completamente, bueno, varían en cuanto a valores y varían en cuanto a forma, ¿no? Perfil. Varían levemente, pero varían, ¿no? Entonces, nuevamente, el valor actual ya es diferente, el valor del modelo real ya es diferente, con modo propio, con ecuación prescriptiva, ya van cambiando, ¿no? O sea, los resultados se van actualizando conforme nosotros vamos haciendo más real el modelo. Obviamente los resultados se van acercando más a la curva real, como vamos a ver al final. Este resultado muestra la influencia de la distribución de los espesores, ¿no? Que es la fase de 3-2, o sea, recuerdan en la que mencioné que inicialmente teníamos un valor. Por ejemplo, esta curva aquí representa los valores nominales, es decir, ustedes saben, a veces decimos, bueno, esta plancha es de media pulgada, ok, realmente tiene puntos en los que es un poco más, otros en los que es exactamente el valor, puede tener algunos puntitos donde tiene menos, pero digamos, en media es media pulgada, ¿no? En la realidad, o sea, cuando se modela, se pone un único valor. En este caso, en este modelo, aplicamos un único valor, media pulgada, y se acabó. Ya después, cuando utilizamos los valores medios, los que les mencioné, es decir, cogemos toda la sección
de supuestamente un único espesor y le colocamos ese valor real, ¿no? Tenía que ser media pulgada, pero en verdad es decir, por ejemplo, medio milímetro más, o en el otro puede ser un milímetro más. Perfecto, colocamos un milímetro, el valor nominal más un milímetro y más medio milímetro en la otra sección y lo analizamos y vemos que los resultados son diferentes, ¿no? Los resultados aumentan, ¿por qué? Porque entre los valores nominales y los valores reales medios existía una gran diferencia. ¿Y por qué vuelve a bajar cuando tenemos los valores reales? O sea, es decir, distribuimos en cada pequeña sección, en cada uno de estos componentes, colocamos el valor real de su espesura. Porque como vimos al inicio, como vimos en la figura anterior, teníamos secciones en las que tenían un sobreespesor bastante considerable, en otras era muy pequeño, en otras, entonces cuando tú aplicas una carga compresiva, las tensiones no son iguales, no se distribuye uniformemente y puedes ir generando regiones en donde ya se concentra la tensión, ¿no? Y entonces el valor de la carga última cae. Esta ya es la fase 3.3, donde tenemos los espesores, donde tenemos el material y todo lo tenemos realmente medido. Y lo único que estamos haciendo es aplicar tensiones residuales de diferente magnitud. Normalmente sabemos que el calor o la zona térmicamente afectada varía y cada modelo o sea, mientras mejor sea tu proceso de soldadura, menor va a ser tu zona térmicamente afectada, ¿no? Pero las normas te permiten valores que van desde leves, medios y graves. Entonces representamos los tres valores y los fuimos colocando. Y cada uno de estos puntos va representando un punto acá, ¿no? En la curva. O sea, tenemos una zona dentro del régimen lineal. Tenemos el punto 2 corresponde al estado en donde se obtiene la carga última. Y los puntos 3 y 4 ya son dentro del régimen de post-pandeo, ¿no? Que como mencionamos, no siempre es acompañado, pero vamos a ver los valores, ¿no? Y estos acá son simplemente los campos de deformación, donde vamos viendo que las deformaciones mayores siempre van ocurriendo en el refuerzo mayor, ¿no? Primero ocurren en la placa, es decir, primero ocurre un pandeo en la placa y después, como se sigue comprimiendo, ya al momento de que falla la placa, la carga que era soportada por ella tiene que ser absorbida por el refuerzo, siendo el refuerzo mayor el que más carga va a absorber y por lo tanto es el primero en fallar, ¿no? Dentro de los refuerzos, o sea, es decir, primero la placa, después el refuerzo y después los refuerzos pequeños, como vamos a ver al final. Este simplemente es el patrón, ¿no? que mostramos de las tensiones residuales que se han aplicado, ¿no? Inclusive representamos la soldadura, ¿no? La tensión entre placa y placa de diferentes espesores, también se consideró esa tensión residual. Estos ya son resultados que se comparan. Este es el experimento, este es el resultado del panel ensayado y este es el modelo numérico, ¿no? Como podemos ver, el refuerzo mayor es el que falla, tenemos fallas en los refuerzos pequeños, como estamos mostrando, y tenemos obviamente el pandeo en la placa, ¿no? Como se está mostrando. Y estos son los resultados de cada una de las etapas, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, cuando teníamos todo nominal, los resultados son la carga es mucho menor. Ya cuando se va considerando materiales reales, se tiene un modo de elasticidad, que puede variar un poco, pero ya se tienen tensiones de fluencia mucho mayores, entonces la carga de pandeo va a ser mayor. También se tiene espesores mayores cuando se considera el espesor tanto medio como el espesor real, se van a tener valores mayores, ¿no? Y cuando se considera, por ejemplo, acá simplemente representé el valor, la tensión residual media, ¿no? Que mostré en la figura pasada, y veo un perfil de comportamiento, ¿no? Y esta curva roja acá es la curva experimental, es decir, esta fue la curva que nos dieron, ¿no? Obviamente hemos llegado prácticamente a alcanzar la misma carga última, hemos completamente capturado el modo de falla, pero sí nos ha fallado el comportamiento de post-pandeo, ¿no? Obviamente porque hay algunos parámetros que no hemos podido considerar. Por ejemplo, el espesor realmente debería irse midiendo por varios puntos y dentro de una misma región, dentro de una misma zona. O sea, por ejemplo, acá esta región debería tener no un único espesor, sino diferentes espesores. Simplemente que eso ya era un trabajo adicional demasiado grande y realmente el laboratorio en el que hizo el ensayo no tuvo el tiempo para hacerlo, entonces simplemente nos definimos a limitar el estudio a ese punto, ¿no? Pero ya de por sí ya son resultados bastante buenos, ¿sí?
Y acá estoy mostrando simplemente las predicciones de otros comparadores, ¿no? O sea, en algunos casos se utilizó Abacus, en otros casos se utilizó ANSYS, en otros casos se utilizó este de acá, creo que se hizo en LS Dyna, no lo reconozco la verdad. Hay otros comparadores que hicieron en ecuaciones prescritas, en el URBS, es un programa de la Universidad de Pusan en Corea, por parte del profesor Pai, que es un profesor bastante reconocido. Y hay otras personas que hicieron simplemente una ecuación analítica, ¿no? Entonces acá simplemente estoy mostrando como que cada uno de los participantes se mostró consistente en sus resultados, ¿no? Nuevamente tengo que indicar, ¿no? Aquí vamos viendo, siempre falla el elemento grande, el refuerzo. Eh, Acá, por ejemplo, ya tenemos un cambio considerable, ¿no? La ubicación de la falla cambió. Eh, Básicamente también el local, ¿no? A veces se pone un poco más adelante, un poco más atrás, pero casi toda la mayoría de las personas han tenido el mismo resultado. Acá, por ejemplo, tenemos otro resultado inconsistente, ¿no? Con el resto. Eh, Como mencioné, hay algunos que simplemente pusieron resultados de esta forma, otros aplicaron otro software, ¿no? Nuestro ID era ID16, ¿no? La UFRJ era ID16, por eso es que no estoy presentando los resultados. Somos 17 participantes, estoy mostrando 16 resultados aparte del nuestro. Bueno, básicamente las conclusiones del estudio es, el estudio que he presentado buscó evaluar la influencia de la distribución de la imperfección inicial, de los espesores, cómo es que se caracteriza el material y cómo es que las tensiones residuales debido al proceso de soldadura afectan la carga última y el comportamiento de pandeo de las estructuras. El estudio, como fue mencionado, se realizó en 17 instituciones, ¿no? De diversos países que obviamente no tienen ningún contacto entre ellas. O sea, no es decir que este es mi amigo y yo sé que él está haciendo el estudio y le voy a preguntar, oye, ¿tú cómo modelas esto? ¿Tú cómo modelas lo otro? No, simplemente cada uno tiene que romperse la cabeza y decir, oye, bueno, yo utilizo esta condición de contorno, esta otra condición de contorno. Sí, perdón. Si se dieron cuenta, acá por ejemplo hay personas que como condición de contorno, ¿no? Dibujaron la placa, o sea, perdón, representaron las placas de unión a la máquina y hay otras que no. Entonces, por ejemplo, ese ya es un cambio. Entonces, oye, yo decido colocarla o no colocarla, yo decido hacerlo de esta forma o de esta forma, y yo decido usar este software o este software, ¿no? Cada institución es independiente, ¿no? Obviamente cada uno tiene un modelo de malla, cada uno va a tener un refinamiento. Por ejemplo, nosotros obtuvimos la malla menos refinada, ¿no? Pero tuvimos los resultados más compatibles en cuanto al estudio. Repito, no puedo mostrar los resultados porque el estudio todavía no ha sido publicado, entonces tenemos que esperar para el próximo año. Pero casi todos los resultados, cada una de las 17 instituciones no ha obtenido una respuesta diferente a más del 4% de la carga última, ¿no? Eh, Acá justamente estoy mencionando esto, ¿no? La desviación estándar de los resultados no excede el 4%, ¿sí? El modelo que hemos empleado, como mencioné, utiliza la menor cantidad de grados de libertad, ¿no? Y obtenemos resultados bastante compatibles con el experimento, tanto en carga última como en modo de falla, ¿no? Las tensiones residuales que fueron idealizadas mostraron una gran influencia, ¿no? Una gran influencia en la carga última conforme su valor se hace mayor. Y también en la rigidez, ¿no? Vemos, si recuerdan, tenía una mayor rigidez y conforme iba perdiendo rigidez se inclinaba más. Y finalmente debo indicar que el comportamiento de post-pandeo no fue correctamente reproducido por ningún participante, ¿no? Obviamente ya el comportamiento de post-pandeo influye en otros parámetros que realmente no fueron capturados y no es el objetivo del estudio. Entonces, por tanto, podríamos decir que el estudio mostró que 17 instituciones diferentes, cada uno con hipótesis simplificadoras diferentes, obtuvieron un resultado consistente. Entonces se muestra que las 17 tienen unas muy buenas prácticas y que los estudios precisamente buscan consolidar los resultados, ¿no? O sea, si dentro de si alguna hubiese obtenido un resultado completamente disparatado, completamente fuera de lugar, bueno, pues digamos que sus procesos o su modo de operar hubiera sido puesto en duda, ¿no? Toda vez que los otros participantes encontraron de forma consistente el comportamiento y la carga, tanto en carga última como en este modo de falla del panel. Bueno, eso sería todo por mi parte. Les quiero agradecer por participar en
en el SINDIC. Espero que haber podido mostrar un poco de lo que estamos haciendo y que lo hayan entendido, y cualquier duda estoy a su disposición. Espero verlos en próximas ediciones. Muchas gracias.